que no está aquí y tal vez, ojalá Dios no quiera, no pueda estar aquí, que es Oscar Espinosa. Exactamente, todos saben, yo creo que dentro y fuera de Cuba todos conocen el trabajo durante tantos años que ha hecho Oscar Espinosa Chepe. Fue alguien con un nivel de honestidad y decencia que siempre dijo las cosas a pesar de los problemas que le fueron trayendo. Estuvo preso cuando el grupo de los 75, por enfermedades, tuvo una licencia extrapenal. Siguió trabajando después, no se fue de Cuba, a pesar de su enfermedad y de su situación. Y estuvo hasta hace muy poco con nosotros. Recientemente tuvo que viajar a España para ser atendido médicamente. Y como decía nuestro hermano, lamentablemente parece que no va a rebasar la enfermedad. Realmente es una pena que no podamos seguir contando con Chepe por acá. Ojalá Dios quiera que se mejore, que pueda estar. Pero de todas formas, la gratitud que tenemos que tener todos los cubanos con respecto a su trabajo es grande. Y esperamos que desde acá le llegue muchos deseos, todo este deseo de que se recupere y que esté bien junto a su esposa, también periodista y activista Miriam Leiva. Vamos a comenzar con este panel del día de hoy. Es un panel dedicado al tema del cuentapropismo. Todos saben lo que está ocurriendo con el cuentapropismo, sobre todo aquí dentro de Cuba. Hay mucha gente que fuera de Cuba no sabe exactamente cuál es la realidad del cuentapropismo. Roberto Ocampo, discúlpame, él es cuentapropista, también es activista de un grupo que defiende los derechos humanos de nuestro hermano José Díaz Silva, trabaja junto con José Díaz Silva. Tenemos a Francisco Valido, él es cooperativista de las cooperativas de transporte. Tenemos después a Orlando Freire, que es un articulista, es un analista también, escribe en varios sitios digitales, Diario de Cuba, Cubanet. Y tenemos a Regina Coyula, ella es autora del blog Mala Letra, y bueno, ha hecho un trabajo también sobre cuentapropismo bastante detallado. ¿Cómo se está viendo desde dentro de la isla, desde el análisis desde dentro de la isla, el cuentapropismo y todo lo que tiene que ver con las cooperativas y estas nuevas reformas, como le ha llamado el gobierno cubano, en el sector de la economía? El tema visto por la población es ambivalente. Hay personas que lo ven como un paso positivo dentro de la economía. Yo comparto la idea de que efectivamente es positivo. Y otras personas lo ven como una amenaza a lo establecido, a esa diferencia que evidentemente se establece en la sociedad entre los que tienen y los que no tienen, en una población que ha sido educada durante tantos años en que todos íbamos a ser iguales. Y el cuentapropismo ha venido a abrir una brecha en ese sentido, pero la economía lo necesitaba extraordinariamente. De hecho, las reformas que se han tomado en ese sentido son todavía muy tímidas. No se ha tocado lo más importante, que es realmente la producción, no la creación de bienes y servicios, sino la producción industrial, y de la industria no solamente pesada, que quizás sea lo más complicado, pero la industria ligera. Y se han puesto muchas regulaciones para que las personas puedan acceder a este tipo de trabajo, que para nada se le dice trabajo privado como es, sino se habla del trabajo por cuenta propia. Se habla de casi 2 millones de trabajadores del sector estatal que tienen que reciclarse al trabajo por cuenta propia y que tienen que quedar disponibles, o sea, todo un lenguaje para no decir que tienen que ser despedidos y buscarse la vida por sí mismos. Este es el panorama actual, de una manera muy ligera, como yo lo veo. Yo quisiera oír a los que tienen la experiencia más directa. Yo pienso que entre los graves problemas que tiene, o sea, entre los grandes escollos que tiene el trabajo por cuenta propia, yo los divido en dos. Hay problemas que afectan a los trabajadores por cuenta propia, que pueden ser imputables a los propios trabajadores por cuenta propia, que son los menos, pero la mayoría de los problemas que afectan a los cuentapropistas actualmente es debido a la leonina política impositiva que tienen que enfrentar ellos. Yo el otro día estaba más o menos sacando cuenta, y
un trabajador por cuenta propia promedio en este país paga aproximadamente de 5 a 6 impuestos mensuales. Paga la cuota mensual, paga el 10% de los ingresos por los bienes producidos o los servicios prestados, paga el aporte a la seguridad social, paga por el uso de la mano de obra en caso de tener más de 5 empleados, y paga por la propaganda comercial que haga en caso de que tenga. Y entonces, si no trabaja en un espacio de él, si trabaja en un espacio alquilado, pues entonces tiene que pagar también por el espacio ese. Realmente es una política impositiva tremenda. Y entonces, para colmo de males, al final del año fiscal, cuando va a ser la famosa declaración jurada de ingresos personales, es verdad que le eximen los primeros 10.000 pesos, pero si es un negocio importante que obtiene ingresos, después que al ingreso bruto le resta los gastos y los 10.000 pesos, eso sí, tiene todavía tramos de ingresos por encima de los 50.000 pesos, cada tramo, o sea, por ese tramo que exceda los 50.000 pesos, tiene que pagar un 50% de impuesto al fisco. O sea que la mitad de lo que ingrese por encima de ese 50% tiene que pagarlo al presupuesto del Estado. Eso es enorme. Eso conlleva a que muchos trabajadores por cuenta propia, por miedo, declaren. O sea, declaran, sobre todo los que comienzan, tienen miedo, oyen eso y entonces declaran menos ingresos de lo que realmente obtienen. Y entonces al final del año, si declaran menos ingresos, es peor porque le ponen una multa, es horrible, y acaban con ellos. Hace poco, habrán leído ustedes en la última sesión de la Asamblea Nacional, la ministra de Finanzas, Lina Pedroso, dijo que, muy alarmada, ¿no?, que al presupuesto del Estado se le debían millones de pesos como consecuencia del no pago del impuesto, las indisciplinas fiscales de los trabajadores por cuenta propia, y que ese dinero había que salirlo a buscar a toda costa. Roberto, ¿cómo estás viendo tú en este momento el trabajo por cuenta propia? Mira, buenos días. Yo me sentaba por la mañana, Rodiles, y analizaba, decía, bueno, ¿cuáles son las razones que tiene el cubano para ejercer el trabajo por cuenta propia? Cuando decimos que es ejercer, es porque estamos dirigidos todavía por empresas y por el gobierno, o sea. Y yo me sentaba y escribía, aquí en este documentico escribí, para ser mi propio jefe, para tener libertad creativa, para utilizar todas mis habilidades, para satisfacerme personalmente por necesidad y sobrevivencia. Hoy el gobierno, en el Estado, en este caso el Poder Popular, tiene creado una serie de mecanismos que frenan y opacan el desarrollo del trabajo por cuenta propia. Tengo ejemplos, por ejemplo, puedo decir que prometieron de un inicio una serie de mecanismos que se iban a crear para que este trabajo por cuenta propia, bueno, tenga un buen desarrollo, y no ha sido verdad. Como por ejemplo, todavía no se han creado los mercados donde se puedan vender las materias primas para que el cuentapropista pueda comprar ahí y poder desarrollar su trabajo. Han creado mecanismos que opacan, como los inspectores estos del DIC, que han venido de una forma u otra avasallando el trabajo por cuenta propia, como por ejemplo se han apoyado de la policía política para intimidar a los cuentapropistas, para los decomisos, también con multas excesivamente altas. De una forma u otra, bueno, han venido opacando esto. Cuando quiere, bueno, hacer sus reclamaciones con relación a estas violaciones que se han venido cometiendo, no tiene dónde ir, porque los mecanismos que ha creado este gobierno, este Poder Popular, que bueno, tiene en su radio de acción alrededor de 4 o 5 entidades que dirigen a estos trabajadores por cuenta propia, como por ejemplo Salud Pública, la empresa de comercio, que es la encargada de los suelos, esto en los casos, bueno, que se refería de que el trabajador por cuenta propia no ejerce la actividad propiamente, que o sea, la ejerce en la calle, en un área determinada que escogen ellos, que no es la idónea para que exista el mercado como tal. Entonces, bueno, esta empresa es la rectora, la directora de estos trabajadores, que de una forma u otra que ha intentado hacer el pueblo con esta actividad de trabajo por cuenta propia es independizarse del gobierno, tener su propio negocio, y no ha sido así posible.
todos recordamos que en el año 1968 se realizó aquello que se le llamó la ofensiva revolucionaria, donde se acabó absolutamente con todos los pequeños negocios, ¿no? Hasta barberías, un barbero con un sillón, todo, absolutamente todo, pequeñas cafeterías, todo. Se acabó con todo esto porque, según decía el gobierno, todo esto eran rezagos del capitalismo y que realmente dentro del socialismo no hacían falta estas actividades, que el socialismo y la colectivización y la estatización de todos estos servicios iban a proporcionar mucho mejores resultados que en manos de privados, ¿no? Bueno, al final hemos visto el resultado. Han ido pasando los años y todos los servicios, como el resto de muchas otras cosas en Cuba, están hechas un desastre. A partir del colapso de la Unión Soviética, bueno, en los 80 se abrieron aquellos mercados libre campesinos que le llamaban, que lo mismo estaban abiertos hoy, que después los cerraban. Estuvieron los famosos merolicos, que hacían las lagartijas aquellas de un plástico que no se sabía ni qué cosa que es. Pero bueno, no obstante, aquello que era muy primitivo molestaba a algunos, ¿no? Y lo mismo estaba abierto, que estaban cerrados, que lo ponían preso, que se hacían chistes de que se habían hecho millonarios y toda esta historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Todo el escenario cambia en los 90 a partir del colapso de la Unión Soviética y la necesidad de por lo menos sobrevivir para el gobierno actual. Pero en ese momento a mí me parecía que a pesar de que en blanco y negro habían menos posibilidades, en la práctica hubo dos choques. Primero, la entrada de los dólares por las remesas, que no existía, y segundo, la entrada del turismo. Y una permisividad por parte del gobierno en ese momento en que todo estaba estrangulado, donde si bien habían inspectores, pero no se movían de la forma actual. Entonces hubo un florecimiento, por decirlo, bueno, florecimientos entre comillas, siempre para el nivel muy básico que hay acá, pero hubo un mayor movimiento de las paladares, de las casas de renta. ¿Cómo ustedes ven ese momento? No sé quién de ustedes quiere hablar sobre ese tema. No sé, Orlando. Hay muchas personas que piensan que esta denominada flexibilización del trabajo por cuenta propia es más táctica que estratégica. Me explico. Por ejemplo, como tú bien decías, en los años 90, la debacle que estaba pasando el país, a las autoridades no le quedó más remedio, entre otras medidas tomadas, que ampliar el marco del trabajo por cuenta propia. Entonces, pero, ¿qué pasó? Eso fue en los años 90. Creo que la ampliación del marco del trabajo por cuenta propia en los años 90 fue en el 93 o en el 94, por ahí. Sí, aunque en 96 se autorizaron otras licencias. Correcto, pero, fíjate, por ahí, pero fíjate si en ese momento fue un paso táctico, que cuando la economía del país dejó de tocar fondo y se fortaleció un poquitico, empezaron a ponerle nuevas trabas al trabajo por cuenta propia. O sea, ya en los años 90 y pico había actividades que no te daban licencia. Ya, por ejemplo, al final había que ser trabajador del Estado para tú en tu tiempo libre obtener una licencia. Y una pregunta, Orlando, ¿tú no crees que eso se debió de alguna forma que también aparece Hugo Chávez en el escenario? Bueno, porque en el momento que estaba todo tan difícil, que no se veía ningún socio, que había alguna entrada de capital, bueno, eso se permitió. Aparece Hugo Chávez y coincidentemente a partir del 98, 2000, todo eso va atrás. Pudiera ser Rodile, pero me parece a mí que eso se debe, o sea, las trabas que ellos empezaron a ponerle al trabajo por cuenta propia fue que ellos no quisieron profundizar en los cambios económicos, porque ellos saben que si se profundiza en eso, ellos siempre tienen miedo que si se profundiza en esos cambios, la sociedad pueda reclamar después algún tipo de cambio político. O sea, que ellos hacen cambios en la base económica hasta cierto punto, para capear el temporal, pero no más allá, porque ellos le temen a los cambios políticos. Bien, cuando la economía dejó de tocar fondo en los 90, ellos empezaron a ponerle trabas. Y por eso es que ahora que han tenido, esta viene siendo como una segunda versión de la ampliación del trabajo por cuenta propia. Como ahora han vuelto a tener necesidad de flexibilizar o ampliar el trabajo por cuenta propia, que parece ser más radical que la vez anterior, porque luego, bueno, ya tomaron conciencia de que hay miles y miles de trabajadores en la plantilla del Estado, que si no lo sacan de ahí, la empresa estatal no va a ser eficiente nunca. Pero a pesar de eso, hay personas que todavía desconfían, porque temen que esto, repito, pueda volver a ser un paso táctico para cuando les convenga cortar y volver al inmovilismo.
Por eso es que hay mucha gente que aún desconfía de que esta ampliación del trabajo por cuenta propia sea realmente efectiva. Y ahí es donde yo digo que mucha gente piensa que no es una medida estratégica, sino que es un paso táctico. Un paso táctico para capear el temporal. Cuando se plantea el gobierno retomar el trabajo por cuenta propia, es cuando dicen, bueno, nos sobran casi 2 millones de trabajadores en el sector estatal, porque las plantillas están muy sobrecargadas y la situación económica del país responde no solamente a los factores externos que son conocidos, sino sobre todo a los factores internos del inmovilismo de la economía. Y ellos dicen, esas personas nosotros tenemos que darles una solución, no tenemos posibilidades de emplearlos y no podemos seguirles pagando un salario. Y entonces se abren esos 179 primero y después 181 renglones para trabajar en el sector privado, que son a veces trabajos tan peregrinos como desmochador de palmas o forrador de botones, esos son los más famosos, porque todavía no conozco a nadie. También es... Sí, pero llenadores de fosforera por lo menos los he visto, pero los desmochadores de palmas son... Bueno, un vete a Pinar trabajo, del Río para que veas. Sí, y lo de los botones para, no sé, en fin. Pero siempre sobre la base de darle una salida a este grupo de personas que no pueden seguir gravitando sobre el presupuesto del Estado, pero sin que ello constituya el germen de un capitalismo dentro de esta formación económico-social que nosotros tenemos. Y por eso, en mi opinión, crean esta listado famoso que tiene muchos detalles, pero que en mi opinión hubiera sido mucho más sencillo que el ciudadano presentara un proyecto y que ese proyecto se evaluara y se aprobara o no, con independencia del sector en el que se quisiera desarrollar. El resultado es que ahora hay muchos paladares, hay muchos almendrones, pero no hay nadie prácticamente en cuestiones medulares de la economía. Bueno, hay un punto que yo quisiera mencionar. Cuando se publica esta lista, que evidentemente parece una lista de empleos medievales, enseguida muchas personas saltaron y hablaron sobre el tema. Incluso economistas dentro de propio las instituciones cubanas hablaron. Bueno, el motor de todas las economías en este momento son todos los servicios, son también los profesionales, o sea, hay muchos elementos que son los motores de las economías. Esto de evidentemente forrar botones, de llenar fosforeras, eso no existe en ninguna parte. Y de alguna forma se suponía que todas estas categorías estaban diseñadas para empezar a absorber esos desempleados, empezar a generar empleo, pero sin embargo lo que se ha visto en la práctica es que eso no ha ocurrido. De hecho, ha habido que ponerle un freno a estos despidos que se estaban haciendo. No, y hay otra cosa también interesantísima en esto, que se pensó en los trabajadores que iban a desvincularse del trabajo estatal, y sin embargo el 68% de las licencias otorgadas es a personas que no tenían un vínculo laboral anterior, que en la práctica uno no lee como que esas personas estaban haciendo esa actividad, lo que han hecho es legalizarse. Sí. En una inmensa mayoría de los casos. Y eso también, otro de los elementos que quería señalar es la descapitalización que está sufriendo el empleo en Cuba, porque cuando un ingeniero con 5 o 10 años de experiencia se va para su casa a abrir una cafetería, señores, para eso no se estudia tanto en la universidad, pero sin embargo el hombre primero lo que tiene que hacer es comer. Eso es un principio natural de la vida. Y si yo gano en mi casa mucho más fregando vasos y preparando hamburguesas que haciendo un plano y diseñando un puente, mira, la opción es muy, muy, muy obvia. Y eso está pasando en Cuba y es lastimoso realmente porque el capital humano es una de las cosas con las que se supone que todavía nosotros contamos con independencia de todo el que se nos ha ido, ¿no? Ahí quisiera un poco retomar este orden cronológico que traíamos. Como dijimos, en un primer momento se abre todo este trabajo por cuenta propia,
Después, a medida que termina la década del pasado siglo y comienza la primera década, hay un estancamiento. Viene ahora nuevamente todo un escenario internacional, sobre todo agudizado en los últimos tiempos con el fallecimiento de Hugo Chávez, que obliga a que el gobierno acelere todos estos planes que tenían, ¿no? Lanzan los famosos lineamientos que, sin embargo, sí tienen puntos muy claves, como que dice que no se va a permitir el enriquecimiento. Por acá yo lo tenía marcado. Otra parte también que dice es que en las formas de gestión no estatal no se permitirá la concentración de propiedad en personas jurídicas o naturales. O sea, eso claramente dice, bueno, este trabajo por cuenta propia va a ser una cosa muy micro, muy nano, pero ni siquiera vamos a permitir una mediana empresa, es lo que claramente están diciendo. Y en ese sentido quisiera entrar contigo, Valido, que nos comentes, se inicia el trabajo por cuenta propia a nivel individual, después empiezan las cooperativas, pero con las cooperativas vemos que también se aplica esto. Cuéntanos un poco qué está pasando con respecto a la propiedad en la cuestión de las cooperativas. Bueno, ya tú lo decías. Recuérdese que el poder económico genera poder político. Y entonces siempre el Estado va a mediar para que nadie se enriquezca. Eso es normal. Yo le decía porque tuve la oportunidad de sentarme con el viceministro de Transporte, nosotros nunca elaboramos el proyecto, la proforma de ley que iba a empezar la cooperativa. Siempre fue por el Ministerio de Transporte. Y cuando yo leo todo aquello, yo le transmití mi experiencia. Le dije al viceministro, me recuerdo que mis primeras palabras fueron, ¿cuál es el colmo de un cubano? Había muchas personas ahí, todo el mundo se me queda mirando, le digo, si el colmo de un cubano es que vive en una isla rodeada de agua y que le den pollo por pescado. Se me quedaron así mirando como diciendo, mira el loco este. Y entonces les dije, yo me hago idea de que usted es Martínez Campos y yo soy José Antonio Maceo. Lo que usted me está presentando aquí, esto es el Pacto del Sanjón. Libertad sin independencia. Imagínense cómo se sintieron aquellas personalidades. Dijeron, un chofer que malamente lo que tiene es 9º grado, tipo que no sabe ni hablar, lo que le pongamos. Entonces, desgraciadamente soy economista. Cuando yo le dije, no, yo soy economista, dijeron, ¿y quién fue la persona que eligió a este tipo, a sí mismo, para que fuera el presidente del comité gestor? Le dije, los trabajadores. Los trabajadores que vieron en mí su líder. Pero además lo que usted me está presentando aquí, todo favorece al Estado, nada favorece al trabajador. De hecho, la ley lo dice, que la cooperativa nunca va a ser dueña de los medios de producción, ni del inmueble. Y él hacía una anécdota de una cooperativa que estuvo en Brasil, y lo primero que yo le pregunté, bueno, ¿y quiénes son los dueños de los medios de producción? No, los trabajadores. Se me quedó así, como diciendo, contra. Le dije, muchas gracias. Usted respondió a lo que yo quería saber. Ese es un punto que lo hemos hablado con respecto a la propiedad y lo que es la economía de mercado. Porque finalmente, aunque se trate de tirarle muchos mantos arriba, lo que se está haciendo es un proceso de descentralizar la economía y ir trayendo elementos de la economía de mercado para hacer funcional algo que ha sido un desastre. Y uno de los puntos, hay muchos trabajos, entre ellos creo que el de los más conocidos es del economista Hernando de Soto, un peruano, que habla sobre la propiedad. La propiedad, él plantea, es como el pasaporte de la persona. Si usted no tiene identificación, usted no puede entrar por un aeropuerto. Si usted no tiene una propiedad que lo respalde, usted no puede entrar al mundo de la economía de mercado. Entonces, en ese sentido, a ustedes le están planteando, como tú decías, algo realmente truncado. Ustedes les están diciendo, vamos a hacer esto, pero no les dan la propiedad. O sea, es exclusivamente la renta y ni siquiera en un futuro tienen la posibilidad de ser propietarios de los autobuses. Jamás. No hay créditos para que ustedes puedan comprar estos autobuses. La ley es clara. La ley es clara, entonces yo le decía qué libertad yo tengo. Si a lo mejor alguien me financia desde el exterior 50 ómnibus, yo se lo entrego al trabajador. El trabajador tiene más sentido de pertenencia, lo cuida más,
De hecho, estás mirando que los taxirruteros, le voy a dar una cifra, tras antier, salieron a trabajar, los otros días salieron a trabajar 17 y 17 quedaron 7. No hay piezas. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible que no haya piezas si nosotros comercializamos con China? Y hasta China no llega el bloqueo económico. Hasta China no llega el bloqueo económico. Explíqueme usted esa parte. O sea, el Ministerio de Transporte es la entidad ahora encargada de venderles a ustedes las piezas de repuesto por los autobuses. Exactamente, a través de la empresa Cubatalsi. Pero ya cuando llega a nosotros, ya eso tiene un nivel de carencia que, señores, por eso les explicaba la tasa de cambio, que nosotros estamos esclavizados económicamente, no tenemos libertad, no hay ninguna libertad. Y yo le preguntaba, el ómnibus es tuyo, pero yo sí puedo comprar la pieza y te puedo comprar un motor. Mañana, si tú decides retirar el ómnibus, te lo llevas. Lo único que queda para mí es el motor y las piezas. Pero como hay una ley del Estado, que a la vez que tú compras algo para un vehículo del Estado, no le puedes retirar por eso te decía, libertad sin independencia. No soy dueño de nada. Siempre me vas a tener esclavizado. El único patrimonio, tú hablabas del patrimonio, el único patrimonio que yo tengo es mi carnet de identidad. Fíjense que nos dijeron, hace falta que ustedes lleven a sus esposas para que participen. Y cuando la abogada me dice a mí, ¿no traíste a tu esposa? Le dije, no, mi esposa se fue con un negro. ¿Cómo? Yo no soy racista. Así mismo, delante del ministro de Transporte. ¿Cómo? Pero bueno, como me sentía solo, volví con ella, pero ella no quiere saber nada de esto. Porque yo soy una persona muy jocosa, pero siempre toco el punto medular. Ella me decía, pero esto es muy serio. Le decía, no, pero esto es una mentira. Esto es una mentira lo que está pasando con nosotros los cooperativistas. Esto es un invento, esto es un maquillaje. Por eso nunca vamos a salir adelante, señores. ¿Qué hacen? En mi primera intervención yo le decía que en estos momentos no se sabe cómo se le va a pagar. Ejemplo, un custodio. ¿Cómo tú le vas a pagar un custodio? Si tú no produces, no hay producción, no hay pieza, no hay nada. Entonces, dependemos del Estado, de la migaja que nos da el Estado, de lo poquito que podemos producir. Entonces, lo poquito que tú puedas producir es para comprar piezas. Por eso no hay dinero para pagarle un custodio. Si usted lo ve desde el punto de vista que lo estoy mirando yo, que llevo muchos años en esta actividad, hay personas que me dicen, oye, todo tú lo ves mal. Le digo, no. Vamos a llevarlo a la práctica. Si usted lo lleva a la práctica, se dará cuenta que esto no da resultado. ¿Por qué? El botero es más eficiente que un trabajador del Estado. Pónganse a pensar, nada más por el sentido de pertenencia. Busca la pieza donde no la hay, da el servicio donde no lo hay. Si tú llevas a un trabajador donde realmente tú no puedes pagarle, señor, eso crea descontento. El trabajador siempre te va a robar, de alguna manera. Por eso en un documento que nosotros estamos elaborando, entre Rodil y yo, el primer punto que ponemos es el por qué yo tengo que robar, por qué yo tengo que evadir impuestos, por qué yo tengo que engañar. Si yo estoy perteneciendo a una cooperativa donde la propiedad es colectiva, creo que lo más justo es que mientras más yo pueda ingresar dinero para esa cooperativa, mucho mejor es. Es mejor. Sin embargo, no sucede así. No puede suceder, señores, porque nadie tiene interés. No hay pieza, los servicios son malos. Vamos a partir del punto de que los vehículos que nosotros recibimos fueron los vehículos que desechó el turismo, que ya no sirve. Yo me recuerdo un día que en una intervención yo le hice al director del grupo que por qué al turista se le daba un servicio con aire acondicionado y por qué al pueblo de Cuba no. O sea, hay mucha gente que fueron a dar su vida a Angola y a otros países. ¿Por qué no, el pueblo de Cuba no podía recibir ese servicio? En ese momento me dijeron, no, el petróleo, esto, aquello. La historia que siempre se hace. Está bien. Y de buena primera,
veo que nos dan esos carros con aire acondicionado. La gente siempre están a la expectativa. Oye, si antes no lo daban, porque le dije, esto es lo más fácil del mundo, estos carros gastan más y en la cooperativa vamos a tener que pagarlo nosotros. Ya no lo paga el Estado, ya lo pagamos nosotros. Quiere decir, menos ingresos para nosotros y mucho más para ellos. Se mantiene todo el nivel de impuestos, todito, y va a aumentar. Efectivamente, todo ha sido así. ¿Cómo va manejándose este asunto de los impuestos, también del abastecimiento? Porque uno de los puntos que más se ha discutido en este tema, que ahorita Valido lo mencionaba, es cómo el trabajador por cuenta propia, cómo los cooperativistas están forzados, porque esa es la palabra, están forzados a vivir en la ilegalidad. Se lleva rato hablando de un mercado mayorista que no acaba de aparecer, un mercado mayorista que por ende va a estar también manejado por el control estatal, va a estar centralizado. Entonces, en el caso tuyo, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a este punto del abastecimiento? Y el otro punto también que quisiera manejar, que comentaras, es el uso de suelo. La Habana, como todas las ciudades del país, está repleta de espacios ruinosos, ¿no? Hay una infinidad de parqueos que son edificios que han colapsado, hay muchos parques también, entre comillas, que son lugares colapsados, hay algunos que están clausurados también, antiguos hoteles. Sin embargo, estos espacios el Estado no quiere dárselos, vendérselos, o sea, para que sean dueños, por ejemplo, estos cuentapropistas. Todo el tiempo igual es renta, nunca te doy para que tú seas un dueño genuino de lo que tienes, ¿no? ¿Cómo está ocurriendo todo esto con ustedes, el uso de suelo, todas estas cosas? Primeramente que todo, voy a decirle que ni soñar con el sentido de pertenencia, ni la posibilidad nunca en este sistema que vivimos de que seamos dueños de nuestro propio lugar, ¿no? Donde desempeñamos el trabajo, realizamos el trabajo y demás, porque nunca nos van a vender ningún local. El caso mío específico, bueno, yo ejerzo el trabajo por cuenta propia de cafetería. Y tengo, bueno, la experiencia de que en muchos de los casos el Estado tiene muchos locales y entidades que están en derrumbe y muchas cerradas que no se le está dando uso. Eso ni soñar que se le venda ningún trabajo por cuenta propia. Eso nunca va a existir en este país, a no ser que haya un cambio. Pero bueno, ellos están tomando una experiencia de que, bueno, lo han dicho por la televisión, ha salido por el noticiero, que están arrendando algunos locales, y esto no es menos cierto de que se lo están arrendando a quién, a las personas preparadas por ellos, personas que son militantes. No todo el mundo tiene esa posibilidad de ir ahí al gobierno y pedirle un lugar de esto que te lo arrenden. Y en muchos de los casos, esas personas, ya que son del grupo de ellos, o sea, que son escogidos por ellos, se la están viendo bastante fea con relación a este sistema que están imponiéndole. Como por ejemplo, ellos quieren, bueno, le arrendan el local, lo hemos visto, le arrendan el local y quieren obligatoriamente que estas personas, que estos administradores de ellos, porque no deja de ser más un administrador de ellos, compren en su mismo mercado, que es un mercado llamado Los Maíz, eso que ustedes conocen ahí, a precio de maíz. Que si ustedes saben que si estas ventas que se realizan son a precio de maíz, el precio que se le ponen a las producciones, a los productos que se le oferta a la población, tiene que subir. Y hoy el país, el pueblo no está en esas condiciones. O sea, en la calle la gente no tiene dinero. ¿Me entienden? Entonces, bueno, esta es una de las experiencias que están haciendo ellos que es absurda y que no va a funcionar como tal. Uno ve que las grandes empresas, las empresas que realmente son productivas, que tienen intercambio con el exterior, están en manos de los militares. Esto que parece que sería el próximo escalón, que sería unas medianas empresas, quizás, o aspirantes a medianas empresas, sería por personal de confianza de ellos, gente que está asociada al partido o a algunos incluso ex agentes de seguridad del Estado, ex entre comillas, o personas del MININ. Y entonces lo que se está dejando al ciudadano común son estas micro y nano empresas, ¿no? Estos timbiriches a nivel de timbiriche. Es un poco el diseño que parece que se dibuja. Así mismo es. O sea, en el caso nuestro, bueno, aprovechamos la coyuntura cuando se inició la autorización por parte de ellos de ejercer trabajo por cuenta propia,
que se volcó el pueblo a hacer Timbiriche y con 4 cines armábamos un carrito y armábamos un kiosquito y así. Ya después se dieron cuenta y hoy por hoy están tratando de quitar todas esas cosas. O sea que hoy el que se retira no entra más, ni aunque tú quieras dárselo a otra persona. Es muy difícil esto, porque para ellos no es posible de que te vendan un contenedor, ni que te vendan un establecimiento, y mucho menos soñar que te lo pueden arrendar a alguna de las personas que estamos aquí, ni soñar con eso, que van a poder arrendar un local de eso, que son personas, que las personas que hoy escogen ellos son estas personas que son de la seguridad, que son militantes del partido, que son analizados, y en muchos de los casos van a suceder, lo investigan, quién son, y a ver si tienen o no las condiciones para ejercerlo. Y con respecto, rápidamente, Roberto, con respecto al mercado mayorista, ¿cómo están ustedes recibiendo, o sea, de dónde pueden sacar? Porque eso ha sido una gran mentira. Por ejemplo, nosotros hemos ido, la mitad la gran mayoría de los cuentapropistas hoy están comprando las cosas ilegales en la calle. ¿Por qué? Porque en los lugares donde están ofertando la materia prima, para nosotros poder trabajar, los precios son absurdos. O sea, ustedes han podido ver que la harina está a 9.20, una libra de harina a 9.20. Entonces, sin embargo, en la calle tú la encuentras más barata, a 4 o 5 pesos, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tú puedes ver de que este mercado como tal no existe. No existe. Entonces, en muchos de los casos, a veces no hay harina, que tienes que trasladarte a distancias muy lejos a comprar un saco de harina, a comprar, o sea, también en el caso del pan, cuántas dificultades, que lo hemos visto por los medios de difusión, en la televisión, en el caso del pan, cuántas trabas. A veces tú vas a comprar el pan y la panadería te dice, cuentapropista, no te vendo el pan, porque el pan es para la población, para la canasta básica y demás, ¿me entiendes? Se dificultan muchas de estas cosas. O sea, ha sido todo esto una gran mentira. El mercado como tal no existe. Tú te referías ahorita, Rodili, sí, en el caso de los espacios. O sea, que todos conocemos que hay muchas personas que ejercen este trabajo por cuenta propia en las casas. Y muchos los ejercen en la calle, en lugares que ellos escogen que tú puedas desempeñar este trabajo como tal. Y cuando escogen estas áreas, no son las áreas idóneas para que haya una comercialización y un mejor comercio. O sea, que estas áreas las escogen para ellos, para las tiendas de shopping, contenedores y demás. Y cuando hacen un análisis profundo en qué lugar tú puedes trabajar, son lugares que realmente no hay oferta como tal porque no existe la población y demás, ¿me entiendes? Entonces han creado también mecanismos de empresas rectoras, o sea que tú a veces dices, no, yo soy dueño de mi propio negocio, y eso es falso. Tú dependes de una empresa, eres dirigido por una empresa, seguimos siendo dirigidos por una empresa, tenemos un director, tenemos un aparato económico que nos dirige, un aparato de personal, y en este caso me refiero a las empresas de comercio. O sea que hoy dirigen a esos trabajadores por cuenta propia, hoy nos cobran un espacio que no fue discutido con nadie si es justo o no es justo, que lo veo bastante arbitrario con relación a eso. Por ejemplo, pongo un ejemplo de que un kiosquito de unos metros cuadrados pagan 600 y 700 pesos al mes. Eso nada más pagando espacio, sin contar la licencia, 10% de sus ingresos y al final lo que todos conocemos. Se está dando fuera de Cuba un debate sobre las reformas, ¿no? Las reformas están funcionando, no están funcionando. Recientemente hubo un encuentro de economistas en Miami, un encuentro anual que se hace de una asociación que es Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCI por sus siglas en inglés. Ahí estuvo presente una amiga nuestra también, Karina Galvez. Bueno, tuvimos la oportunidad de ir un grupo grande, pero Karina Galvez, que trabaja con Dagoberto Valdés en la revista Convivencia en Pinar del Río, hizo una ponencia con respecto al trabajo por cuenta propia y hablaba de todos estos mismos problemas. Pero uno de los argumentos que yo he tratado de mencionar siempre es que lejos de esta actividad parecer que va a ir dando paso a la aparición de una pequeña y mediana clase de hombres de negocio, solo lo que parece realmente es el crecimiento de ese cinturón de economía informal que hay en el tercer mundo, donde tú tienes generaciones enteras que están viviendo, vendiendo en un puestecito a la salida de un metro o en una estación de autobuses, y todo el tiempo están moviéndose en la ilegalidad, en la mercancía pirata,
También caen en todo lo que tiene que ver con clientelismo político, con algunos líderes de gobierno de esas zonas. Y en este caso, el diseño a mí me parece que empuja mucho más en esta dirección que en otra. Ahorita, Orlando, tú mencionabas la astronómica cifra de que después de 50,000 pesos cubanos o 2.080 dólares al año, porque realmente es increíble, se paga en algunos casos 50% en el caso de los cuentapropistas y en el caso de los cooperativistas 45%. Si eso uno lo compara, digamos, por ejemplo, con Vietnam, que ellos han mencionado mucho Vietnam en los últimos tiempos. En Vietnam, según las cifras, estamos en el orden de los 24,000 y tantos, se paga 40%. Y en el caso de China incluso es más pronunciado. A partir de más de 180,000 dólares al año se está pagando 45%. O sea, cuando hablamos de 2.080 dólares al año, pagar el 50%, definitivamente eso no hay quien pueda decir que eso está hecho para estimular el crecimiento de esa empresa y estimular también la generación de empleo. ¿Qué crees tú de esto, de toda esta cuestión de los impuestos? Uno de los errores que ha cometido este país, las autoridades de este país, a mi modo de ver, es topar los precios por decreto. Los precios se manejan por la competencia. A medida que haya competencia, los precios bajan. Pero si usted topa los precios por decreto, eso es un desestímulo al productor. Y por ahí viene la falta de sentido de pertenencia y por ahí para allá todo lo que le cuelga. Eso es funesto. Y con respecto a lo que el amigo planteaba, tremendo. Tienen que conseguir muchas de las materias primas por fuera. Y entonces les exigen que muchas de las materias primas esas, que tiene que haber una constancia, una factura o un vale, porque después al final del año, cuando hagan la declaración jurada, por ejemplo, la actividad de alimento, que es la actividad tuya, me parece que hasta el año pasado les reconocían un máximo de 40% de gasto sobre el ingreso. Pero para reconocerte ese 40% de gasto, tenías que tener el 20% justificado. Entonces, si tú tienes que conseguirlo todo por fuera, ¿qué justificación tienes? Entonces, si no justificas al menos el 20%, aunque hayas tenido un 60% de gasto, a tu declaración jurada nada más puede ir un 20%, la mitad del 40%. Imagínate tú, te comen. Entonces, después lo que tienes Orlando, que pagar es a fin de año todo esto que existe y todas estas demandas que hace el gobierno a los cuentapropistas es sin que haya una infraestructura para esto. Porque, por ejemplo, en muchos lugares está lo que se le llama el registro federal de causantes, que es donde usted cada vez que va a comprar eso, la tienda que le está vendiendo, por supuesto, tiendas mayoristas, tienen un vale que les piden a su nombre y entonces usted puede comprobar eso. Pero estamos hablando de tiendas mayoristas. Acá eso no existe. Y no existe ni siquiera la formulación para tener el registro de lo que usted está comprando, todo lo que tiene que ver con su negocio, nada de eso existe. Y es muy difícil, o sea, para que un trabajador por cuenta propia justifique, es muy difícil. Evidentemente, se vincula con lo que yo dije anteriormente. Es muy difícil hablar de la posibilidad de que el trabajo por cuenta propia derive hacia una pequeña o una mediana empresa, porque es que las trabas que le ponen es muy difícil. A mi modo de ver, para que un negocio prospere, uno de los elementos que tiene que haber es la contratación, cada vez contratar más mano de obra, porque si tú no contratas te quedas estancado. Y entonces es conocido que hay una traba enorme. Por ejemplo, si tú contratas hasta 5 empleados, no pagas impuestos. Pero si tú contratas más de 5 empleados, vas pagando un impuesto progresivo a medida que contratas más empleados. Entonces, eso impide que el negocio pueda agrandarse y que el negocio prospere. Entonces, afuera, los amigos del castrismo sí te pudieran plantear que sí, que hay reforma, que hay cambio, pero los que estamos adentro nos damos cuenta de que los cambios han sido una necesidad y no realmente no por un sentido de que haya grandes y pequeñas empresas, sino por la necesidad premiante que ha habido. Se está dando un fenómeno con paladares, centros nocturnos, incluso algunos de ellos llevados por personas que estuvieron algún día en la política y que fueron tronados, exdeportistas también, o artistas, y digamos, sería uno de
de la rama que de alguna forma está siendo un poquito más exitosa. Yo quisiera que Regina nos hablara un poco de estos detalles. Y siempre aclaro, todos estos negocios siempre están evidentemente marcados por la ilegalidad. Si llega un inspector, en cualquier momento puede perfectamente encontrar elementos de ilegalidad que se están cometiendo. El gobierno lo sabe y lo permite. O sea, esto es siempre el famoso juego de gato y ratón. Lo hace lo mantiene la seguridad del Estado, como lo hemos tenido hoy, con los opositores, las personas que hablan abiertamente, pero lo tiene con todos los ciudadanos. ¿Cómo se entiende todo esto? Porque llega un momento que es muy difícil de entender los mecanismos que pasan en una sociedad como la nuestra, ¿no? Entonces, en esta nueva variante, Regina, que se está dando de los restaurantes y los clubes nocturnos, quisiera que nos hablaras también un poco de los precios, porque la gente quizás no calcula lo que está pasando con esto, ¿no? Hay lugares que realmente se han convertido en lugares muy caros. Hay otros que, por supuesto, el que vende refresquito de esencia en una esquina es muy barato, pero hay otros que son muy caros. Quisiera que nos hablaras algo sobre esto, Regina. Antes de entrar en ese tema, yo quería recordarle a todo el mundo que Marino Murillo, que es el gestor de estas reformas económicas, dijo que se quería desarrollar la economía del bonsái. Y todos, si sabemos lo que es un bonsái, sabemos que es una mata muy bonita, pero que no se deja crecer, que constantemente se están podando las raíces, recortando las hojitas, para que eso no se salga de lo que yo quiero modelar. Y efectivamente eso es lo que ellos pretenden establecer con estas medidas del trabajo por cuenta propia. Y luego Antonio se refería al tema de la legalidad en que todo esto se mueve, o de la ilegalidad. Los vales, que alguien hacía mención a los vales se venden en las tiendas. Ahora yo voy a comprar una cantidad determinada de sacos de cemento o de comida para hacer una fiesta, y hay alguien que me pide el vale, me lo compra incluso, y hay una trama ilegal alrededor de todo este trabajo, que hay un pacto también entre el gobierno y ese trabajador que está delinquiendo, porque el gobierno sabe que él está violando la ley y el cuentapropista sabe que el gobierno lo conoce, pero mientras cada cual se mantenga en su límite, no se supone que haya problema. Y pasando al tema de los trabajos, de los negocios particulares de alta gama, podemos decir, yo hice efectivamente para el fin de año un trabajo donde visité más de 17 lugares de estos, entre paladares y centros nocturnos de otro tipo, porque aunque tienen la misma licencia, las actividades son diferentes. Y señores, es otra mecánica, son otros precios, la puesta en escena es diferente, se ve que hay una inversión muy fuerte detrás de todo eso, que generalmente o muy probablemente venga de Miami o de cualquier emigrado que ayuda a la familia, o que es el propio dueño desde otro lugar, pero evidentemente la inversión que se ha realizado en estos lugares excede las posibilidades de cualquier persona que de buena voluntad quiera ahora incluso pedir un préstamo en el banco para hacer un negocio particular. Son precios pensados para un sector muy arriba de la población y para los extranjeros. Los cubanos de a pie no podemos ir, a no ser que nos invite alguien. Pero bueno, ellos tienen sus negocios armados, muy bien armados, y a ese nivel son exitosos. No son muy grandes algunos de ellos, pero bueno, con los precios compenso todo lo que tienen que pagar. Y han funcionado, muchos funcionan así, a nivel de unos precios exorbitantes, que hay gente que está dispuesta a pagar por esnobismo o porque puede. Y bueno, ahora últimamente ha circulado mucho en la red un nuevo negocio de cuidar niños, que tiene muchas aristas, porque hasta ahora la educación había sido un patrimonio del Estado. Y sin embargo, coger niños en edad preescolar y de alguna manera no solamente cuidarlos y alimentarlos y bañarlos, sino darles algunas normas de educación y de instrucción, pues ya excede los parámetros establecidos para la licencia de cuidar niños.
ha sido muy polémico también porque el negocio pertenece a la hija de un general retirado. Ulises, bueno, Bueno, no un está general, retirado. Ulises Rosales del Toro. Fue Y jefe del Estado Mayor también. Yo no cuestiono, la muchacha puede haber obtenido por otra vía la inversión para hacer su negocio, pero no me cabe la menor duda de que tener esos apellidos ilustres le ha facilitado mucho la obtención de una licencia, que no es una sola licencia, porque cuando tú tienes un chofer que recoge los muchachos y los devuelve a la casa, esa es otra licencia. Cuando tienes una persona que elabora la comida que esos niños se van a comer, esa es otra licencia. Cuando tengo una persona que vela por la salud de esos niños, esa es otra licencia que no existe. En fin, son cosas muy interesantes que se están moviendo en el país, pero están como muy altas, ¿no? A veces nosotros los que caminamos por la calle no vemos mucho eso porque no está a nuestro alcance. Cuando se hablan de todas estas situaciones que evidentemente van en contra del trabajador por cuenta propia, lo primero que salta a la mente es, bueno, ¿cómo se defienden? ¿Cómo realmente ustedes pueden defenderse de una serie de medidas y de situaciones en las que están sometidos que no están de acuerdo? Entonces, ¿qué hay con los sindicatos? O sea, todos sabemos que la CTC ha estado tratando de captar a los cuentapropistas, pero también sabemos que la mayoría de la gente no quiere sindicalizarse con la CTC, porque sabe que la CTC no defiende los intereses del cuentapropista. La CTC ni de ningún trabajador. La CTC, lejos de ser una representante de los trabajadores ante el gobierno, realmente es lo contrario, es un representante del gobierno ante los trabajadores. O sea, no cumple su función, no es un sindicato. Un sindicato se supone que defiende a los trabajadores. En ese sentido, quisiera que, para ya después pasar con el público las preguntas, que me comentaran un poco qué está pasando con la posibilidad que ustedes tienen de defenderse de estas cosas que ustedes consideran injustas, de cómo ustedes pueden hacer que su voz se sienta. Nosotros, los rectores de nosotros, de los trabajadores por cuenta propia, se supone que es trabajo y seguridad social. Y cuando tú vas a trabajo y seguridad social a plantear cualquier tipo de queja que tú tengas con relación a alguna medida impuesta por esos inspectores llamados DIC, del DIC, ellos te pelotean y te dicen, no, tienes que ir a la empresa tuya de comercio o vete a ver a la CTC. Y al final es un mecanismo de peloteo que tienen ellos mismos que no resuelven ningún tipo de problema. En el área donde nosotros tenemos la actividad por cuenta propia, se nos acercó la CTC y no es menos cierto que afiliarnos a la CTC, ¿para qué? ¿Para qué? Si todos tenemos experiencia cuando hemos sido trabajadores estatales, porque todos de una forma u otra trabajamos con el Estado y lo pudimos ver ahí. ¿Qué derecho tenía el trabajador? Ninguno. O sea que los sindicatos, la CTC con sus sindicatos siempre respondían a los intereses de la administración. Eso es la experiencia que tenemos todos como cubanos. Y en realidad no existe este mecanismo, ¿entiendes? Tendríamos que nosotros mismos unirnos una vez más y formar nuestro propio sindicato, o como se llame, ¿no? A lo mejor no le llamamos sindicato, pero le llamamos grupo independiente y vamos a defender los derechos de los trabajadores por cuenta propia, ¿me entiendes? Ya yo di el primer paso y te voy a decir algo, hermano mío. Yo soy, fíjate bien, el secretario general del sindicato de los choferes de taxi rutero de la base 101, de la parte, lo que es plataforma. Me eligieron democráticamente los trabajadores. Entonces, en estos momentos, yo lo primero que le digo a los trabajadores, ¿quieres pagar el sindicato? No importa, yo te voy a defender. Yo lo defiendo por encima de todo. Para mí son trabajadores. Y lo primero que hago es, prácticamente, el sindicato en Cuba tiene que hacer el papel de abogado, saberse todas las leyes. Porque la administración siempre tiene el derecho soberano de hacer lo que le da la gana con cada trabajador. Y si el secretario general no está preparado, señores, hacen tierra al pobre hombre. Yo he defendido casos que ustedes no se imaginan y tengo pruebas. Si todos los sindicaleros o los secretarios generales se sentaran y dijeran, yo soy un trabajador, yo no me debo a nadie, yo tengo autonomía,
o hacen lo que yo estoy haciendo en estos momentos, que no me importa lo que me pueda pasar de esa puerta hacia afuera, señores, este país cambiaría de muchas maneras y en todos los sentidos, porque la gran mayoría de las personas están comprometidas o tienen mucho miedo, demasiado miedo que se le inyecta en la sangre. No, yo a cada trabajador, fíjese, cada vez que yo entro a mi base, José está de testigo que muchas personas, muchos choferes le dicen, no, que inválido no es, Jesús Menéndez. Porque, señores, no tengo miedo. Les voy a decir algo. Yo tengo el privilegio, delante de muchos cubanos, yo le pedí a Dios, cuando era muy joven, mucho dinero, la inexperiencia, yo le pedí a Dios mucho dinero, pero nunca le pedía salud. Hoy cambié la dinámica, porque hoy tengo dinero y todos sabemos que en Cuba un taxista es privilegiado y tiene dinero. Todo el mundo, la gran mayoría de los cubanos quieren ser taxistas. Hoy lo que le pido es libertad. Si no hay libertad, ese dinero no se puede gastar, ni se puede disfrutar.